Bienvenidos, bienvenidas a esta charla que está patrocinada por el Diplomado en DevOps de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Quiero agradecer de partida como profesor y director del diplomado. Quiero agradecer a Joaquín, a Robert, exalumnos de nuestra facultad. Robert, fundador y CEO de Orionex. Joaquín, hoy día CTO de Orionex también. Así que agradecidos, chicos, por su buena voluntad, por su gentileza de compartir sus experiencias, sus ideas, eh, sus sus condoros, sus problemas con esta comunidad. Y agradecer también a Amanda, a Josefina, a Ingrid, que están ahí tras bambalinas, por hacer esto también posible. Hoy día vamos a estar conversando de DevOps. eh, es la motivación que nos tiene acá, el diplomado en DevOps que hemos construido con harto esfuerzo, con harto cariño, y parte el 5 de octubre en sus primeras clases, así que todos invitados a participar de aquel programa, invitados a conocer un poco más a través de Amanda Gorigoitia, quien está aquí. Si tienen sus consultas respecto del diplomado, las pueden dejar ahí en el apartado de preguntas y respuestas de este webinar y Amanda gentilmente también les va a contestar. Vamos a tener una charla expositiva en dos fases. En la primera, Robert como CEO nos va a contar algunas cosas de la compañía para después pasar a Joaquín con ya más la parte un poquitito más técnica, que seguramente es algo que a ustedes también les interesa un montón. Voy a estar también yo mirando las preguntas y las respuestas eh, para que ustedes hagan sus preguntas a través de ese chat y poder hacia el final de la charla, o quizás al medio entre Robert y Joaquín, contestar algunas, ¿vale? Dependiendo del tiempo, vamos a ver si podemos contestarlas todas, pero vamos a tratar de ir abarcando algunos tópicos que se vayan repitiendo, así que por favor, con toda displicencia, pongan sus preguntas para los expositores. Bien, sin más, entonces dejo con ustedes a Roberto Siebert, eh, con lo que es eh, Hola, Orionex. Orionex, bienvenido Robert y gracias por la gentileza de estar con nosotros. Todo tuyo el muchas gracias a escenario. ustedes por la invitación. Bueno, después de esa introducción, donde ya contaron un poco quiénes somos, contarles que esta charla va a estar estructurada en dos grandes bloques. La primera es la que voy a estar conversando yo, que es básicamente explicarles un poco qué es OrionX, qué es lo que hacemos. Y ya la segunda es para el tema que en el fondo nos compete, que es de qué forma en OrionX, en el fondo, ocupamos DevOps para poder mantener toda la arquitectura actual, y que no es un desafío menor. Y ahí el hombre a cargo es Joaquín, que es nuestro CTO y que también es co-founder de OrionX. Eh, y él es el que tiene el conocimiento más técnico de esa parte. Eh, bueno, sin más, en el fondo, nosotros somos una empresa chilena que partimos el 2017, fundada por exalumnos del Adolfo Ibáñez. Nosotros nos dedicamos hoy en día a lo que es el intercambio de lo que es básicamente compra y venta de criptomonedas, pero también hoy en día somos uno de los operadores más grandes del país. Es decir, nuestro negocio no llega solamente en lo que es prestar servicios de intercambio, sino que nosotros prestamos una infraestructura financiera a todos nuestros clientes para que ellos puedan hacer negocios a través de criptomonedas. Y básicamente nosotros nos encargamos de mantener todo lo que es seguridad, todo lo que es la parte financiera y todo lo que es la parte estratégica de nuestros clientes, y eso es lo que ha permitido en el fondo que hoy en día seamos una de las empresas más grandes en este rubro en el país. En el último tiempo, de nuestros mayores logros es el crecimiento exponencial que hemos tenido, gracias a que la industria también ha crecido bastante, sobre todo acá en Chile. De los otros tenemos una plataforma en la cual asistimos a 87.000 personas, las cuales están transando todo el día. Nosotros también, en el fondo, al igual que muchas plataformas que ustedes conocen, otros SaaS que quizás han ocupado, nosotros también somos usuarios de nuestra plataforma, por lo tanto, mantenerla operativa no solamente es clave para nuestros usuarios, sino que también para nosotros mismos, porque nosotros mismos también ocupamos muchas de las herramientas.
que actualmente entregamos. Un poco de nuestra historia: nosotros partimos el 2017. La verdad fue bastante difícil. En un comienzo la industria bancaria tampoco le gustaba mucho lo que hacíamos, porque somos competencia directa. Por lo tanto, el 2018 nos deciden cerrar las cuentas. Nosotros, tras ese cierre de cuentas, hicimos una demanda en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia, que hasta el día de hoy está vigente, y eso nos permite operar de forma normal, entre muchas comillas, pero lo que nos permite poder entregar servicio a personas que hoy en día nos conforman. Algunas de las características que nos distinguen con respecto a la competencia es que, nuevamente, nosotros no solamente somos un exchange, sino que nosotros somos también, prestamos infraestructura a muchos clientes que son de todos los tamaños. Tenemos desde clientes retail, que puede ser usuarios de la plataforma que simplemente compran y venden criptomonedas, hasta usuarios corporate, que en el fondo son instituciones financieras que mueven varios millones de dólares al mes, los cuales necesitan no solamente un partner tecnológico, sino también un partner financiero que les ayude a hacer negocio. Eh, bueno, no nos vamos a remontar tanto a como la charla, no la vamos a cargar tanto a qué son las criptomonedas, porque en el fondo nos queremos mantenerla bien limpia con respecto a la parte más operativa de ahí. Sin embargo, una breve introducción: las criptomonedas hoy en día son activos digitales, los cuales sirven para hacer negocios tal cual como los activos tradicionales. La diferencia, y que de eso Joaquín les va a dar muchos más detalles que yo, es que estos activos digitales viven en sus propios códigos, viven en sus propios ambientes, que son todos digitales también, programables, lo cual permite que en el fondo ciertos mercados que hoy en día en la industria tradicional los pueden hacer muy pocos actores, lo pueden hacer cualquiera de ustedes o cualquiera de los que estamos en esta charla, programando simplemente un par de líneas de código y con capitales realmente pequeños, y ya con eso en el fondo uno puede empezar a hacer un montón de otras cosas. Yo creo que lo más entretenido de esta industria es la capacidad de que por primera vez en la historia la humanidad es capaz de programar activos, instrumentos financieros, que es algo que no existía hasta hace muy poco. En el fondo, ¿se imaginan ustedes programando una acción de Tesla? Hoy en día es imposible, básicamente por la naturaleza que tiene una acción, que es un contrato. No así con las criptomonedas, que en el fondo, o los tokens digitales, que en el fondo son código, el cual se puede programar, se puede integrar, y a partir de ahí dar una serie o un montón de financieros. En este último año nosotros nos hemos enfocado fuertemente a especializarnos en otras áreas y a lanzar más productos para nuestros clientes. Es decir, no solamente nos quedamos con lo que es el exchange de criptomonedas, que eso es un poco, es una industria bastante pequeña en este lado del mundo, porque no todo el mundo es trader. Sin embargo, hoy en día nuestra ficha está súper puesta en lo que es la inclusión financiera, es decir, cómo mejoramos servicios tradicionales. Si bien hoy en día estamos más como en una carpa un poquito más corporate, pensamos llegar este año al retail, que es precisamente cómo emulamos productos de la industria financiera, pero con esta tecnología para hacerlos mucho más eficientes y mucho más justos finalmente al usuario final. Bien. Dado ese contexto, nosotros, como plataforma financiera, para nosotros es vital mantener una arquitectura en la cual podamos confiar todo. Porque a través de nuestra plataforma no es como cualquier otro SaaS que simplemente pasa información, la cual puede ser corregida, la cual, si por ejemplo ustedes por ese motivo piden un Uber y ese Uber se cae, más allá del mal rato del mal servicio, ustedes pueden volver a pedir otro y no pasa nada. Pero ¿qué pasa si en una plataforma como la nuestra efectivamente se cae por horas? Sería catastrófico porque estamos hablando del dinero de terceros. Por lo tanto, OrionX ha pasado por un proceso en el cual, desde un MVP hecho por 3 compañeros encerrados en un sótano, ha tenido que escalar a algo más profesional, y nosotros hemos vivido esa historia del pasar a ser un MVP, que básicamente es una patata con cables que no sabemos cómo funciona, a escalarlo, a tener una arquitectura mucho más decente, mucho más reliable, mucho más en el fondo confiable, y que nos permite no solamente a nuestros clientes estar seguros, sino que a nosotros también estar seguros de los servicios que entregamos, hasta el punto que a principios de este año nos logramos una certificación como custodios, que es el galardón máximo que se puede llevar a una empresa como de nuestra naturaleza. Por lo tanto, no es menor el trabajo que hemos hecho. Por suerte, hoy en día tenemos un equipo dedicado a esto, en el cual se le dedican muchas horas a este tema, le dedicamos muchos recursos, es algo en lo que hoy en día no escatimamos ni un solo dólar en cuanto a
lo que es arquitectura y mantener todo esto de forma cohesionada y que funcione a la altura de lo que nosotros pretendemos entregar a nuestros clientes. Y dada esta introducción, los dejo ahora sí con el hombre detrás de toda la magia, que es Joaquín Díaz, el CTO, que es el que sabe perfectamente todo lo que hacemos en cuanto a Linux. Espero que la charla de él, en el fondo, los entusiasme un poco o les dé un poco de preámbulo de qué se trata DevOps en una empresa de una escala un poco más grande. Gracias, Robert, por esa introducción. Dejamos entonces, no veo que haya muchas preguntas. Dejamos entonces a Joaquín eh, para que nos, para que nos ilumine ahí con todo este tema que está tan en boga, ¿cierto? Y que además se está pidiendo tanto en las empresas, son tendencias que están cada vez creciendo más y faltan manos, definitivamente faltan manos, falta mucha gente que sepa y que esté certificada en estos temas, eh, tanto aquí en Chile como en el extranjero. Aquí hay oportunidades para los estudiantes de este diplomado, no solamente acá en Chile, sino que estamos pensando en que también van a poder trabajar en otros países, en otros continentes incluso. Así que gracias, Joaquín. Vale, gracias por la introducción. Bueno, lo que voy a compartirles pantalla, primero. Yo ando con mi presentación acá. Bueno, les cuento un poco cómo ha sido la historia de DevOps de Orionex. Voy a saltar la presentación, ya nos presentamos. Bueno, nosotros partimos en Orionex con una arquitectura monolítica, y es como lo típico con lo que parten las startups cuando se hacen sus MVP o algo así, o los proyectos pequeños, por lo general tienen una arquitectura monolítica. Y esta es como la típica arquitectura que es cliente-servidor, que, que principalmente enseñan en todos lados, en la universidad y en la mayoría de los lugares, en que hay un programa único, que es el que está, una base de código que es la que hace todo. Entonces está la interfaz de usuario conectada acá mismo, se conecta la lógica de negocio y se conectan los datos, o sea, el modelo, la vista y los controladores, todo en un solo servidor. Y por lo general estos se conectan a una base de datos única. ¿Ya? Y bueno, este tipo de arquitectura es súper simple y es muy poco escalable. Entonces, nosotros con Orionex, cuando lanzamos en noviembre, y ya en diciembre ya teníamos cerca de 30.000 usuarios, por lo tanto fue un crecimiento bastante explosivo, tanto esta arquitectura nos quedó chica al instante, o sea, no alcanzó a pasar una semana y nosotros ya tuvimos que cambiarnos de esta arquitectura. Entonces, en ese momento nosotros nos pusimos a buscar un poco qué es lo que podíamos hacer. Y nos cambiamos a una arquitectura, o sea, nos planteamos cambiar a una arquitectura de microservicios. ¿Y cómo lo hicimos? Para hacerla rápida, básicamente agarramos todo el código y lo separamos y lo fuimos separando a un servicio de Amazon que se llama Amazon Lambda. ¿Ya? Lambda es un servicio serverless. Eso quiere decir que no hay un servidor por detrás, sino que Amazon se preocupa de que tu función, que una función que uno desarrolle, se ejecute sí o sí. Y se puede ejecutar la cantidad de veces que sean posibles. O sea, tú podrías escalar una cosa así casi que horizontalmente, casi al infinito, gracias a Lambda. Lambda tiene un API Gateway y cada función fue como un mini microservicio. En la arquitectura de microservicios se recomienda que cada microservicio tenga su propia base de datos. De esta forma, si es que hay un microservicio que empieza a escalar mucho, cuando el microservicio de los usuarios, de la autenticación, empieza a crecer mucho, uno escala solo el microservicio de los usuarios. Uno dice, ya está, necesito una base de datos mejor. Le cambio la base de datos solo a los microservicios de los usuarios y dejo todo lo demás intacto. Y bueno, nosotros cuando empezamos no estamos en un tiempo así de desesperación, básicamente. Entraban miles de usuarios y se caía la página cada rato. Entonces le poníamos más benzina y seguía cayéndose. Y tuvimos que hacer una arquitectura en donde no tuvimos una base de datos por microservicios, sino que tuvimos una base de datos para todo. Y esto funciona súper bien, o sea, al principio. Solo solo que el mayor problema era que nosotros tuvimos que escalar verticalmente, o sea, quiere decir que le tuvimos que poner más memoria RAM, más CPU, más recursos al final a una única base de datos y eso nos salía extremadamente caro, ¿vale?
Si bien se logró resolver el problema por algunos meses, o sea, bueno, funcionó durante mucho tiempo en realidad, nos generaba el problema de los costos. Y después, como ustedes, como les contó Robert, nosotros también tuvimos un problema súper grave, que fue que los bancos nos cerraron las cuentas corrientes. Por lo tanto, nuestros ingresos se fueron a cero. Y tuvimos ingresos cero y un gasto, un costo de TI muy alto porque teníamos mal hecho el tema de la arquitectura y DevOps por detrás. Cuando nos pasamos a este sistema con Lambda, Lambda son como para correr microfunciones. O sea, cuando ponte tú, alguien hace un request desde el frontend, yo quiero ver una página, me carga unos ciertos datos. Para eso, esos datos sí funciona bien, pero no ponte tú para enviar criptomonedas, que se necesita hacer firmas con criptografía, cuando se necesitan hacer, escuchar colas, etc. Entonces ahí nosotros hicimos una separación y dijimos, ok, todo lo que responde a la interfaz del front se va a tener un lambda, que es de Amazon, que escala horizontal o ilimitado, y después vamos a hacer estos otros microservicios que van a correr en paralelo. Y esto lo tiramos hacia nosotros, lo tiramos hacia Elastic Beanstalk de Amazon, y ahí tuvimos hartos problemas también. Ahí uno de los principales problemas es que en Beanstalk es como que tú subes una aplicación, pero tú subes un bundle, ni siquiera es como una imagen de Docker ni nada, uno sube el código y Amazon te levanta una instancia por cada repositorio de código. Entonces, el problema ahí es que teníamos una instancia que son de 512 megas, 10 gigas en espacio de disco, el mínimo, 0.5 CPU, para incluso microservicios que podían necesitar mucho menos. Y aquí también el tema era que el costo. Entonces, nos estamos gastando miles y miles de dólares al mes por tener una mala arquitectura, tanto de arquitectura del software y una mala implementación de DevOps. Entonces, ¿qué es lo que tuvimos que hacer? Nos metimos al mundo de Kubernetes, ¿ya? Y Kubernetes es un mundo súper grande, súper interesante. Kubernetes nos permite ocupar una sola instancia de Amazon y correr muchas aplicaciones y muchos microservicios ahí dentro y cada uno ocupa un pedacito, solo lo que necesita. Entonces, aquí hoy día les voy a hablar un poco de Kubernetes, que son los deployments, los autoscaler, el quality of service, ¿ya? Los ingress, que son para exponer datos a Internet, Istio, que es una herramienta que usamos para hacer encriptación, cómo manejamos los secretos, ponte tú las variables de ambiente de los servidores, no estoy hablando de los secretos como de las wallets, sino que cómo hago yo, bueno, Orionex también tiene un desafío que tiene que ser ultra seguro. Entonces, ¿cómo hacemos que la gente, los desarrolladores puedan desarrollar, el DevOps pueda hacer su pega, pero sin comprometer las credenciales de la empresa? Entonces, ahí ocupamos Vault, que se los voy a mostrar luego. Y luego tenemos otro tema, que había una grave carencia en el Elastic Beanstalk de Amazon, y era que no teníamos el monitoreo. El monitoreo de Beanstalk es súper básico, no muestra ni cuánto, uno no puede ver cuánta RAM está usando básicamente los programas, no te lo dice bien. Hay que ponerse a instalar otros agents y se está complicando mucho la cosa. Y acá en Kubernetes nosotros instalamos un Grafana y un Prometheus, que se los voy a mostrar luego, que nos permite hacer un monitoreo súper granular de los pods, de cuánto está usando cada microservicio, cuánta red, cuánto CPU, cuánto memoria, etcétera. Y incluso uno le puedes poner alarmas, puedes ver el sistema de los logs de cada microservicio con un servicio que se llama Loki. Y después les quiero hablar un poco de APM, que nos ha servido mucho también, que se llama Application Manager, que lo que hace es conectarse a nuestro código de fuente y cuando ocurren eventos dentro del código, te toma el tiempo que demora en hacer cada cosa. Entonces tú ves un request HTTP, un request a una ruta, ponte tú, y tú puedes ver exactamente qué es lo que pasó en esa ruta, qué es lo que se demoró. Porque muchas veces uno levanta el código de producción y tú ves que, se demoró un segundo, pero ¿qué pasó en ese segundo? O sea, ¿qué fue lo que se demoró? ¿Fue la base de datos? ¿Fue el algoritmo que hice? ¿Fue responder a una cola? Etcétera. Y el APM nos permite ver como granularmente exactamente qué es lo que estaba pasando en el código cuando se demoró. Incluso te muestra distribuciones de tiempo. Bueno, ahí se los voy a mostrar más en detalle. Y luego, ¿hacia dónde estamos yendo? Que estamos dentro de Kubernetes, estamos yendo a una forma de desarrollar dentro de Kubernetes que nos va a permitir escalar mucho más rápido
y nos va a permitir, ponte tú, cambiarnos de infraestructura, ahora estamos en Amazon, cambiarnos a Google o Microsoft muy fácilmente, o cualquier otra infraestructura. Entonces les voy a explicar un poco más de cómo funcionan los deployments de Kubernetes. Ok, como les contaba en un principio, cuando nos cambiamos a Amazon, teníamos un microservicio en una sola máquina, en una sola instancia de Amazon. Y lo que sería el símil a una instancia de Amazon en el mundo de Kubernetes sería un pod. ¿Vale? Entonces, acá en Kubernetes se ocupa Docker. Entonces, uno desarrolla una imagen Docker, que uno la sube a un repositorio, y después esta imagen uno la quiere ocupar en un programa. Entonces, uno crea lo que es un deployment. Y lo que hace el deployment es que te le va a levantar estos pods, pero se va a asegurar de que estos pods estén corriendo siempre. Eso quiere decir que si el pod se llega a caer, por alguna razón, el deployment lo va a levantar automáticamente. Y más aún, el deployment no funciona solo a nivel de pod, sino que funciona a nivel de réplicas. O sea, yo tengo un código que está en mi código versión 1, y tengo mi par de pods acá, conectados pueden estar conectados a cualquier nodo, a cualquier instancia de Amazon. Y si yo quiero levantar una nueva versión de mi código, yo levanto un réplica, ejecuto un deploy, entonces se genera un réplica set nuevo de 2 pods, y estos 2 pods se meten a cualquiera de los nodos disponibles, y el réplica set 1 no va a dejar de operar hasta que esté el 2 listo. Entonces eso nos permite hacer cambios en nuestro código sin que haya ningún downtime. O sea, la gente ni se entera cuando hubo un cambio por detrás. Lo cual es muy bueno, en especial en el mundo de trading, cuando hay muchos servicios que tienen que estar funcionando en tiempo real. Y bueno, eso es un deployment. Entonces el deployment se encarga básicamente de que la salud de los pods esté bien, estén siempre arriba, y al hacer deployments, al hacer nuevos deploy, se apaguen una vez ya esté el nuevo deployment listo. ¿Vale? Eso es un concepto súper importante dentro de Kubernetes. Y luego, los Kubernetes funciona con un masternode, ¿ya? Y este masternode tiene ciertos nodos secundarios, que son las instancias al final de Amazon. Y estos nodos pueden tener una cierta cantidad de pods. O sea, si cada microservicio de mi pod ocupa 500 megas y mi aplicación tiene 1 giga, o sea, mi nodo tiene 1 giga, yo básicamente podría tener 2 pods corriendo en mi nodo. Bueno, nosotros también, Kubernetes te permite tener autoscalers, que a medida que se van generando pods, que se van creando los pods, el masternode de Amazon puede crear nuevas instancias de Amazon para que estos pods puedan ir redirigiéndose hacia estos nodos, y de esta forma puedes ir escalando a medida que hay más demanda en tu aplicación. Entonces nosotros, nosotros vemos un surgimiento en el trading. Entonces nosotros podemos ver, ponte tú, subió el Bitcoin muy fuerte, entonces mucha gente empieza a hacer trading, los pods empiezan a medio colapsar, por así decir, empiezan a llenar su capacidad, y se empiezan a generar nuevos pods. Y estos pods se van poblando dentro de nuevos nodos, y lo que hace el autoscaler de Kubernetes es que me permite ir creciendo y decreciendo según la demanda. Entonces eso nos permite tener unos costos mucho más bajos. Incluso, ya viendo más como los números, nosotros con Kubernetes versus el Amazon, logramos reducir los costos en un 300%, o sea, redujimos a un tercio el costo de TI, de servidores, lo cual es una cifra bastante impresionante. Y gracias mucho a esto de los autoscalers, o sea, nos permite crecer y decrecer en base a la demanda. Otra cosa que tiene Kubernetes es que tiene el QoS, que se llama, que es el Quality of Service, ¿ya? Lo que pasa en Kubernetes es que uno le puede especificar cuántos recursos le quiero asignar a los pods, onda, cuánto le voy a garantizar a los pods que van a tener, y uno lo especifica en, ponte tú, el CPU, en millicores. Entonces, ponte tú en Amazon, uno cuando ve las instancias dicen, trae dos núcleos, y eso quiere decir que trae 2000 millicores para Kubernetes. ¿Vale? Entonces, después uno tiene que decirle a cada aplicación dentro del Kubernetes cuánto va a usar. Y hoy uno le puede especificar cuánto le voy a asegurar que va a tener y cuánto es el límite que le voy a dar. ¿Ya? Entonces, el Quality of Service de Kubernetes lo que te permite es ir escalando el pod y el nodo
de forma horizontal o vertical según sea necesario. Eso le da una gran estabilidad a las aplicaciones dentro de Kubernetes, y les da los recursos que necesiten realmente para poder correr de la mejor forma. Y bueno, otra cosa que era un desafío antes, cuando teníamos OrionX en Amazon directamente sin Kubernetes, era que el tema de las rutas. ¿Qué pasa si yo quiero exponer un nuevo servicio a, a la red? Ponte tú, quiero crear un joaquin.orionx.com, y exponer un servicio por ahí era sumamente complejo. O sea, tenía que ponerme a hacer la ruta en Route 53 directamente, tenía que, bueno, en un cacho tenía que poner un load balancer yo manualmente, tenía que hacer que el load balancer apunte a los microservicios, etc. En cambio, en Kubernetes vienen con ciertos conceptos que te permiten manejar esto mucho más fácil. Entonces, se fijan, un pod es un microservicio, pero un deployment puede tener varias réplicas, ¿ya? Entonces, cuando uno tiene un microservicio con más réplicas, automáticamente le pone un load balancer. Entonces, cuando una aplicación quiere entrar, pasa al tiro, hay que hacer una pequeña configuración y ya te empieza a distribuir el tráfico entre los pods conectados. Y los ingres además te permiten exponer esto a Internet de forma muy fácil. Yo modifico un archivo y digo, ok, voy a modificar un ingres y voy a hacer que la ruta joaquin.orionex.com apunta a un servicio y ese va a apuntar directamente a los pods automáticamente al tiro. Entonces eso a nosotros nos quita un costo de desarrollo altísimo. Bueno, como les contaba también, en OrionX necesitamos tener una seguridad que tiene que ser excepcional. Esto se debe a que nosotros custodiamos criptoactivos. Entonces, la custodia de criptoactivos es súper difícil, es súper importante y compleja, ya que esto puede significar las pérdidas de los fondos de los usuarios. Entonces, nosotros tenemos que enfocarnos en la seguridad, tanto en la información que está at rest, que se llama, que es información que está contenida en una base de datos, ponte tú, y la información que es data in transit, que es toda la información que está fluyendo entre los microservicios. Si alguien se pone, bueno, la seguridad tiene tres pilares, que es la integridad, la disponibilidad y la confidencialidad. Entonces, cualquiera de estos tres pilares que sean afectados puede significar un riesgo de seguridad. Entonces, lo que hacemos nosotros es encriptar todo el tráfico, incluso, que está corriendo desde nuestro clúster, para que si algún microservicio se ve comprometido, no pueda alguien estar mirando el tráfico de lo que están hablando todos los microservicios por dentro. Y esto lo estamos logrando nosotros con una tecnología que se llama Istio. Istio es un servicio que se conecta a cada pod y encripta, hace un reverse proxy para que encriptar toda la información que va entre un servicio a un servicio B. Esto lo hace con TLS y funciona, no le quita nada de latencia, casi nada de latencia a los microservicios y lo sigue manteniendo igual de eficiente, pero le da mucho más seguridad al tema del data in transit. Y luego, aquí vuelvo al Vault, que es lo que les estaba comentando antes, y que Vault lo que nos permite es guardar los secretos. Cuando yo estoy haciendo un deploy, o sea, estoy lanzando una aplicación, esta aplicación necesita accesos a base de datos, necesita acceso a message broker, necesita acceso a servicios de terceros, y esa información nosotros no la podemos tener hardcodeada en el código, o sea, no se la podemos dar al desarrollador. El desarrollador no tiene por qué ver, ponte tú, el acceso a nuestras cuentas bancarias. Tampoco el desarrollador que está haciendo DevOps, el desarrollador que tiene acceso a DevOps, no tiene tampoco por qué tener tampoco acceso a nuestras cuentas bancarias. Por lo tanto, para nosotros, la forma tradicional de almacenar, ponte tú, las credenciales en variables de ambiente era demasiado insegura. Por lo tanto, incorporamos un servicio que se llama HashiCorp Vault, ¿ya? Que lo que hace es que uno sube en esta aplicación, es como una base de datos muy simple, que almacena llave y valor. Entonces, almacena como llave el nombre del servicio y el valor la credencial.
Y cada microservicio se tiene que autenticar directamente desde el Kubernetes, se tiene que autenticar con un authentication method, tiene que obtener un token para ir obteniendo los secretos. Y acá nosotros podemos tener, ponte tú, una granularidad de qué credencial le va a llegar a qué pod, en qué momento, cuántas veces. Incluso nos permite rotar las credenciales. Eso quiere decir que podemos hacer que las credenciales de los bases de datos se eliminen y se creen en nuevas, y los pods se puedan sincronizar con las nuevas credenciales al tiro. Entonces, si alguna credencial se ve comprometida, esta credencial no dura más de un día. Entonces, el atacante tiene muchas más restricciones. Esto lo logramos gracias a HashiCorp Vault. Esta herramienta nos ha servido muchísimo y tiene un montón de integraciones. Se puede integrar con GitHub, se puede integrar con Amazon, con las bases de datos Mongo, con un montón de sistemas para hacer estos cambios de credenciales y darle como decía, la granularidad de quién tiene acceso a qué, y le quita el acceso a los secretos a los desarrolladores y al equipo DevOps y a los atacantes. Y bueno, les quería mostrar también un poco el tema del monitoreo que nos permite Grafana y Prometheus, ¿ya? Yo se los voy a mostrar ahora en un segundito. Eh, se los voy a mostrar en un segundito. Entonces, les voy a explicar un poco qué es Prometheus y qué es Grafana, ¿ya? Grafana es un panel de administración, es como un dashboard. En Grafana yo puedo meterme a mi clúster de Kubernetes y ver exactamente qué es lo que está pasando. Pero no podría saber qué está pasando si es que no haya alguien que esté recolectando todos los datos de qué es lo que está sucediendo en cada pod, en cada nodo, en cada microservicio, etc. Entonces, lo que hace Prometheus es que es un microservicio, por así decir, que está corriendo dentro de nuestro clúster y que todos los pods le están tirando toda la información. Oye, esta es la RAM que tengo, esta es la cantidad de CPU que estoy usando, esto es el espacio en disco que estoy usando red. Y Prometheus va obteniendo esa información. Y luego yo le puedo hacer query, yo le puedo hacer consultas con Grafana, que se los voy a mostrar en un segundito. Esto nos permite tener una visualización total de lo que está pasando en el cluster. Mira, les voy a hacer una muestra al tiro. Este es nuestro panel de Grafana, ¿ya? Entonces, yo lo que estoy viendo acá es que hay mucha red, se está tomando mucha red hasta ahora, ¿ya? Esta es la memoria que se está usando en mi clúster. Se está usando un 60% de memoria, tengo un 40% libre. Esto es el uso de CPU que se está usando poquito CPU en este momento. Incluso puedo verlo granularmente por cada microservicio. O sea, yo aquí puedo ver cada microservicio, qué es lo que está usando en cada momento. Puedo elegir un microservicio, por ejemplo. Entonces, el microservicio de OmniAudience, por ejemplo, que es un microservicio que lo que está haciendo es escuchar billeteras de blockchain para ver si han llegado transacciones, yo puedo ver exactamente qué es lo que ha pasado en el tiempo. Puedo ver si he usado mucho CPU, mucho RAM, etc. Y además este panel se le pueden configurar alarmas. Yo puedo decir, ¿qué pasa si es que está ocupando más de un 80% de RAM? Puedo hacer que se mande un mensaje a nuestro Discord, por ejemplo. Y esto tiene un montón de dashboards que me permiten ver distintas cosas. Puedo ver los deployments por separado. Entonces yo puedo ver un microservicio, ponte tu banco estado, y puedo ver cómo se ha desarrollado el microservicio a lo largo del tiempo. Entonces, aquí veo, ponte tú, si la asignación de recursos que yo estoy diciendo también está a acorde. Por ejemplo, a este microservicio yo estoy viendo que le pusimos un límite de que máximo puede usar 2 GB de RAM y que le estamos asegurando 640 RAM. Pero podemos ver que el pod normalmente usa 300. O sea, yo podría decir acá, mira, en realidad estamos sobreasignándole recursos. Entonces yo de ahí puedo ir y ajustarle la cantidad de recursos que necesita para que tenga un buen funcionamiento. Y para no derrochar recursos. Pero asimismo yo también puedo ver cuando un microservicio está al tope siempre. Entonces puedo ver exactamente cuánta RAM le tengo que asignar. Le puedo asignar más, menos, etc. Y también tenemos el tema del Loki, que Loki hace una labor parecida a Prometheus de ir recolectando información, y lo que hace es entregárnoslo a un lenguaje.
Entonces, otro problema que teníamos grande con Amazon es que Amazon todos los logs los tiraba a una plataforma CloudWatch, que tiene un lenguaje de consulta súper poco intuitivo, sí, súper complejo, que no nos acomodaba para nada. Y acá nosotros podemos ver los logs de las aplicaciones en tiempo real, mucho más fácil, mucho más simple. Entonces yo elijo acá la aplicación, donde tú quiero ver los logs de algún microservicio, ponte tú del que ejecuta órdenes. Y yo aquí puedo ver los logs que ha ido tirando. eh, Incluso los puedo poner en tiempo real. Entonces aquí estoy viendo en tiempo real cómo me van llegando los logs de cada microservicio. E incluso puedo buscar por palabras. Uno puede escribir consultas acá, entonces busco lo que diga error y me tira errores, cualquier error que haya encontrado, y uno le puede especificar en qué periodos de tiempo, en las últimas 12 horas, en las últimas 24 horas. No ha aparecido ningún error en las últimas 24 horas. Bueno, ahí hubo un pequeño error. Pero bueno, eso es lo que hace Loki. Entonces, este conjunto de herramientas que hemos ido adquiriendo nos ha permitido obtener un control mucho mayor sobre nuestras aplicaciones. Nos ayuda a ver el tema de cuántos recursos estamos utilizando. Nos permite armar presupuestos mucho mejor. Ponte tú, antes no teníamos, si armaba un nuevo microservicio, no sabíamos si íbamos a tener que asignarle una instancia grande, una pequeña, como que nos encontrábamos cuando las cosas ya estaban fallando mal, no nos tiraban logs, no nos tiraban alertas, etcétera. Entonces, todo esto que hemos ido implementando nos ha dado esa flexibilidad y yo creo que una de las cosas más importantes que hemos hecho de TI en estos últimos años es el tema del DevOps. Y es un tema que o sea, ni se imaginan la importancia que tiene para que una empresa tenga un buen equipo de DevOps. Es súper importante y se está valorando mucho. Incluso nosotros hemos visto desarrolladores que ya tienen un par de años de experiencia y están con sueldos sobre 3 millones de pesos, increíblemente, con un par de años de experiencia nomás. Así que, bueno, los quería motivar un poco eso y ahora voy a ver si les puedo contestar algunas preguntas. Oye, A ver, muchas aquí. gracias, Joaquín. Muchas gracias, Ujú, Joaquín, por la información. Tengo aquí algunas preguntas, algunas más técnicas, otras un poco más orientadas al proceso de DevOps. Me voy a ir por el proceso ujú, de DevOps primero y a ver si llegamos a las más técnicas, ¿te parece? La ujú. primera, eh, preguntan, cuando partieron como startup, ¿lo hicieron al tiro con este modelo tecnológico o cultura, entre comillas, DevOps? ¿O esto fue el resultado de ensayo de error, de ir buscando optimización en los despliegues? Y eso, como segunda pregunta, ¿cuántos despliegues tenía al día? Y tercero, en conjunto, ¿y el QA Automation lo tienen dentro del mismo responsable como ingeniero DevOps o no? ¿Cómo? Entonces, son tres preguntas, sorry, sorry la Ya, metralleta. sí, Pero, no te preocupes. Bueno, cuando empezamos el OpenX no teníamos idea de DevOps, no teníamos idea. O sea, nosotros éramos desarrolladores y solo sabíamos básicamente desarrollar y cuando llegaba el momento de hacer un deploy era subirlo a una instancia de Amazon. Así, casi que por SSH al principio meterse a la instancia, deployar, tratar de hacer el npm install para que instale las dependencias y correrlo ahí. Eso fue como lo primero que fuimos haciendo. Y de ahí fuimos encontrando estas otras herramientas que ofrecía Amazon, como Amazon Beanstalk, que nos hacía la pega un poco más fácil, pero no fue como la panacea. Y entonces tuvimos que hacer un proceso de estudio a lo largo del tiempo que hemos ido trabajando para ir mejorando estos sistemas. Entonces ha sido un proceso súper iterativo de mucho ensayo y error. Hay muchas veces, hace muchos años se nos caía el exchange mucho más seguido. Entonces era muy justamente porque nos íbamos dando cuenta de errores, de problemas. También hemos sufrido ataques, muchos ataques de denegación de servicio. Eh, entonces, por lo que hemos tenido que ir viendo la forma de ir mejorando la respuesta a estos problemas y ir escalando de mejor forma, ¿no? Entonces esto no fue como que hayamos tenido una cultura de empresa, sino que ha sido toda una transformación que hemos ido viviendo. Eh, y bueno, ¿cuántos despliegues tenemos al día? Bueno, en este momento hacemos deploy, bueno, tenemos el continuous integration, pero hacemos en este momento deploy más como más controlado, entonces hacemos deploy todos los jueves.
No es como que lo tengamos, los jueves se hace la revisión de códigos, bueno, se termina en realidad en OrionX, sorry que tengo muchas ideas que me vienen. O sea, en OrionX ocupamos una metodología que se llama Scrum, y en Scrum se hacen sprints de 2 semanas. Entonces, tenemos varios equipos, y distintos equipos tienen sprint diferido. Entonces, lo que hacemos es que termina el sprint y se hace todo lo que son los pull requests, se revisa el código, se ve que las personas involucradas revisen que el código esté bien, que el código que se programó resuelve el problema para el cual se planteó, etcétera. Y una vez ya está hecho eso, se aceptan los pull requests y se meten los cambios a las ramas en GitHub. Y ahí automáticamente se gatillan los deployments en Kubernetes. O sea, uno hace en GitHub un commit, ponte tú, a la rama develop, y automáticamente se genera un deploy a nuestro Kubernetes y actualiza los pods. Y como te contaba ahí, no levanta los pods nuevos hasta que se cayeron los viejos, etc. Entonces, lo tenemos ahí integrado. Pero nosotros, por nuestro proceso de desarrollo, no hacemos deployment todos los días, sino que todos los jueves, por así decirlo. Y ahí varía según la cantidad de requerimientos que se logró resolver durante el sprint. Bueno, Y claro, dime, el dime. QA, bueno, estoy leyendo la pregunta que también me preguntaban del QA Automation, lo tenemos dentro del mismo responsable como el ingeniero de DevOps. Sí, 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 básicamente sí. ¿Cuál es la razón esencial de por qué tomáis esa decisión, digamos? ¿Por qué no puede ser Bueno, el en tema, otra área o tercerizarlo o qué sé yo? claro, en este momento, bueno, te diría que es un tema de recursos. O sea, hemos ido creciendo con OrionX. Después del cierre de las cuentas, nosotros tuvimos que ir creciendo de a poquito. O sea, el negocio no llegó y despertó de nuevo como cuando lo habíamos lanzado, sino que ha sido un proceso de que cada vez, bueno, entran más usuarios, nuevos traders, nuevos negocios, etcétera. Y eso nos ha ido dando recursos para ir contratando nuevas personas que nos vayan ayudando. Y entonces, en este momento, el ingeniero de DevOps es el que se encarga de eso, porque simplemente no hemos tenido todavía los recursos, no se ha justificado el contratar a una persona dedicada para eso, básicamente. Mm, bien. Ujú. ¿Cómo se hace el sizing del equipo DevOps? ¿Cómo tú mides cuántas personas deberían estar encargadas de este proceso? ¿O cuántas tenéis también en este instante? ¿Y Claro, en cuántas este te momento, gustaría tener? ¿Cuántas deberíais tener? oh, Si no era recurso limitante, digamos. claro. Eh, la verdad es que gran parte de lo que está hecho en este momento fue hecho por un solo desarrollador, DevOps, que entonces, bueno, en este momento en el equipo somos dos, está él y yo básicamente, y como te digo, todo esto lo hemos logrado levantar nosotros a lo largo igual de varios meses. Entonces, yo diría que cuando ya se empieza a ser inmanejable, ponte tú, el tema de generar todos los que son los workflows, que son los scripts que son para hacer los deployments desde la misma aplicación, como cómo se hace una imagen de Docker. Eso es un workflow y son Dockerfile. Cuando tu aplicación ya empieza a crecer mucho y tu equipo de DevOps ya está imposibilitado de seguir manejando eso, yo creo que ahí hay que empezar a hacer sizing. Y también depende mucho, bueno, al final el sizing de DevOps, DevOps debería funcionar con un backlog y con un sistema de requerimiento igual al de los desarrolladores. Así que básicamente el sizing del equipo de DevOps, uno se da cuenta al igual que en el sizing del equipo de desarrollo, que una vez que tu equipo de desarrollo no es capaz de resolver los ítems de backlog en el tiempo que tu negocio necesita, es cuánto deberías escalarlo. ¿Cachai? O sea, si tú tienes 200 tareas y que necesitas hacer en un plazo de un mes y estás haciendo 50, vas a tener que meter más desarrollo. Y es lo mismo para DevOps, Mm, básicamente. mm. Hay repetido varias veces qué es lo que el negocio necesita. Es impresionante cómo cuando tú tenías una tecnológica se ve mucho más como directamente conectada la necesidad del negocio con lo que tú vas desarrollando. Eso no necesariamente se ve en empresas más tradicionalistas. A mí me tocó trabajar en un banco, por cierto, y había una pugna entre el negocio, qué es lo que quería hacer el negocio y qué es lo que quería hacer TI o desarrollo, ¿te fijas? Y no eran tan alineados, como que no está tanto en la cultura
más tradicionalista de esto de que, oye, TI o el desarrollo tiene que seguir al negocio. Aquí se ve más porque un desarrollo tecnológico. Y que, no sé si veis eso Claro, un poco. sí, sí, siempre existe como un tema ahí que es lo que necesita el negocio. Muchas veces el negocio quiere probar cosas antes de que estén listas, quieren probar si la gente le entusiasma, le interesa, etcétera. Entonces ahí siempre hay como una mini pelea así entre el negocio y TI. Y por suerte en Orionex lo hemos sabido llevar súper bien porque Roberto, que es el CEO, también es desarrollador y programador también, entonces él entiende muy bien las necesidades de desarrollo y entiende también ahora muy bien las de necesidades del negocio. Entonces, con Robert, que es un CEO técnico, encuentro que se ha podido llevar todo esto mucho más fácil, mucho mejor, Mm, y la conversación de TI con el negocio la vamos llevando mucho más de tú a tú, y él entiende los problemas cuando necesitamos priorizar ciertas cosas, resolver deuda técnica, que muchas veces la deuda técnica no se ve, no se le muestra mucho a los usuarios no lo ven, pero son cosas que se van haciendo para que el código, ponte tú, sea más modular o escale mejor, etc. Entonces, el Roberto entiende, ponte tú, cuando en TI le proponemos, ponte tú, hacer el código más modular para la siguiente feature que se tiene que integrar, se haga mucho más rápido y la siguiente sea mejor todavía. Entonces, hemos allí sabido priorizar mucho mejor en conjunto, justamente por los líderes técnicos. Que, Tiene, tiene muchos beneficios esa parte. Bueno, oye, sí. mira, Raúl Palacio pregunta si usaron alguna metodología de gestión de cambio en particular para el proceso de conversión de un TI tradicional a un DevOps, o si fue más bien así muy tanteo. Metodología de gestión de cambio. Eh, ¿Usaron alguna metodología de gestión de cambio para el proceso de conversión de IT tradicional a DevOps? No fue más tanteo. Fue como, tenemos este problema, necesitamos solucionarlo pronto, o sea, estamos con graves problemas, se nos cae el exchange seguido, los usuarios se están enojando, ¿cachai? Estamos teniendo un daño reputacional, necesitamos hacer algo, y ahí ya buscamos al DevOps que nos ayudó a hacer esto, ir escuchando también qué es lo que él te propone, etcétera. No es como que hayamos seguido una metodología. Mm, Eso sí, lo que sí fuimos haciendo bien metódico, por así decir, fue que el proceso tenía que ser, no podía ser de un día para otro, sino que tenía que ser gradual. O sea, no es como que levantamos el clúster de Kubernetes y pasamos todo al tiro, sino que dijimos, ok, ¿cuáles son las partes que son vitales mover ahora? Porque también requiere una reprogramación del código también para que pueda ser ocupado con esta nueva arquitectura. Entonces, eh, o sea, nos hemos dado cuenta también por experiencia que a veces refactorizar todo y tratar de pasar todo eso al tiro como un nuevo producto es imposible. Entonces, lo hemos ido haciendo gradual. Sí. Bueno, Como, hoy un par de preguntas técnicas ya un poquito al cierre. Dice, mira, adelante. si usan la nube pública de AWS, cuando hablan de Kubernetes, en el fondo EKS, porque para el manejo de los microservicios en AWS he tenido mejor experiencia con serverless que con crear un servidor y cargar sobre eso la plataforma que hoy uso. Ya, sí. Cuando hablamos de que ocupamos Kubernetes en AWS, ocupamos EKS. Y en general hemos tenido mucha mejor experiencia con EKS, ponte tú, con escalar pods que con escalar serverless. Serverless funciona un poco como una caja negra. Entonces, para nosotros como súper complicado, tenemos que integrar servicios externos, ponte tú, para recolectar los errores, porque si no hay que meterse a CloudWatch a buscar los errores. Entonces, entonces ya no estamos externalizando muchas cosas. Claro, serverless, sí, en general se nos ha hecho bastante complicado de manejar. No lo recomiendo mucho, en verdad, como que depende del uso que tú le quieras dar, en verdad. Mm, Sí, como que yo no veo como que haya una herramienta que resuelva todos los problemas tampoco. O sea, yo creo que uno ve un problema y tiene que buscar la solución al problema. ¿Cachai? No es como mucha gente dice, no, yo programo PHP y
es el lenguaje que le hace a todo, o JavaScript es el lenguaje que le hace a todo. Yo no creo que le haga todo, sino que hay un problema y hay que buscar el lenguaje que se adecue más a la solución. Entonces, Lambda sí podría ser efectivamente algo que se adecue a un problema, pero para nuestro problema en particular, por lo menos Lambda se nos ha hecho mucho más difícil de manejar que Kubernetes. Genial. Bueno, y en honor a la hora, la última pregunta. ¿En qué lenguajes en los programas que manejan los activos, sobre todo, para tener una mejor cantidad, para tener una menor cantidad de vulnerabilidades? Un poco de seguridad. Ya. La UAI también tiene un diplomado y un magíster en seguridad, por si acá pasando el dato. Claro. Bueno, ¿en qué lenguaje? La verdad es que la mayoría de las cosas están programadas con Node.js y TypeScript. eh, y lo tenemos más, ahí más porque, bueno, así lo empezamos a desarrollar desde un principio y hemos tenido que ir aprendiendo cómo manejar el tema de las vulnerabilidades dentro de Node y de JavaScript en general. Entonces, eso es revisar vulnerabilidades, las dependencias constantemente. Lo hace GitHub incluso. GitHub te avisa cuando hay vulnerabilidades en las dependencias y te propone pull request incluso para resolverla. Entonces, eso, no es como que ocupemos un lenguaje en particular, sino que nos fijamos, cuando nos fijamos en seguridad, no nos fijamos tanto como en el lenguaje, sino que se mantengan los tres pilares, que son la disponibilidad, la disponibilidad, la disponibilidad, la consistencia y la disponibilidad, integridad y confidencialidad. Entonces, ahí le metemos como más encriptación de la data en tránsito y estática, más que en el Genial. lenguaje. Oye, mira, hay otras preguntas, pero en honor a la hora, respetando también las disposiciones de la universidad, quiero agradecerte, Joaquín, de todo corazón. Quiero agradecerle también a Robert su disponibilidad, su buena voluntad para venir a contarnos cómo DevOps apoya a OrionX, una empresa además nueva, entre comillas, pero que ha tenido, no está lleno de problemas, no está lleno de transformaciones. Uno pensaría que armar una startup ya está transformada digitalmente y no necesariamente, sino que hay cosas que uno debe ir mutando y debe ir mejorando siempre. Así que junto al equipo aquí con Amanda, Josefina, Ingrid, les agradecemos un montón la buena disposición y invitar a todos los asistentes a participar del Diplomado en DevOps. Partimos el 5 de octubre, así que si no se han inscrito o si quieren saber más información, pueden contactar ahí a Amanda Gorigoitia eh, para más detalles del programa o gestionar alguna entrevista conmigo o con algún profesor. Así que muchas gracias, Joaquín. Gracias a todos los asistentes y nos estamos viendo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego, que les vaya súper. Chao, que estés súper bien. Chao, Gracias. chao, nos vemos.